time evolves and comes to a place where it renews again. There is first a purification time, then there's renewal time. We are getting very close to this time now. We were told that we would see America come and go. And in a sense, America is dying from within because they forgot the instructions on how to live on Earth. Everything is coming to a time where prophecy and man's inability to live on Earth in a spiritual way will come to a crossroad of great problems. It's the Hopi belief, it's our belief that if you're not spiritually connected to the Earth and understand the spiritual reality of how to live on Earth, it's likely you will not make it. When Columbus came, that began what we term as the First World War. That was the true First World War when Columbus arrived. Because along with him came everybody from Europe. By the end of the Second World War, we were in America. In America, we were only 800,000 from 60 million to 800,000. So we were almost exterminated here in America. Everything is spiritual. Everything has a spirit. Everything was brought to you by the Creator, the one Creator. Some people call him God. Some people call him Buddha. Some people call him Allah. Some people call him other names. We call him Tonkashila, grandfather. Over 95% of our body is water. In order to stay healthy, you've got to drink good water. When the European first came here, Columbus, we could drink out of any river. If the Europeans had lived the Indian way when they came, we'd still be drinking out of water because water is sacred. The air is sacred. Our DNA is made of the same DNA as the tree. The tree breathes what we exhale. When the tree exhales, we need what the tree exhales. So we have a common destiny with the tree. We are all from the earth. And when the earth, the water, the atmosphere is corrupted, then it will create its own reaction. Mother is reacting. In the Hopi prophecy, they say the storms and floods will become greater. To me, it's not a negative thing to know that there will be great changes. It's not negative. It's evolution.
When you look at his evolution, it's time. Nothing stays the same. You should learn how to plant something. That's the first connection. You should treat all things as spirit. Realize that we are one family. It's never something like the end. It's like life. There is no end to life. Universidad Internacional de La Rioja, España.
Yachipuku, Paz, Imasa Yadero, Imasa Kikaruka, Imasa Mikoichi, Aidanago, Matimata Apelis. Baiklah kami remador, guiador y caballero, Imasa Mikoichi Yatu, Yaktakona, Kaitei, pueblos ancestrales o originales. Ainagapa Imasa Mikoichi Imasa Mikoichi Yanakoku, Imasa Mikoichi Monaco y Kawachista y ¿Ya se conectó eso? ¿Ya lo has conectado? A nivel de Sudamérica y Europa, Estado, atende esta clave. Shimanda pues, ayizamos clave de Canadá, Kai Wasima, Atunjaka, Montemanda Vizca, Kai Yachitona Kimsa, Kai Escuela de Humanas, y su Kai Escuela de Salud, y pues ya tuve una Kai que está en Kai Atunjaka de Barrancas, donde está en Pich. Y de pues, ojalá, tuvo y una Kai que se acuerda, Aida con Uyakwa con Imanchi con su mucha pasta y con el cacao, tu público, Mata Crispa, y Maki 40, y más a mí en la chilleta, y más a mí en la chilleta, y su baile. Hermano chino y chino,
No, que se viera ya. Paipi tutuli kulanda wali mana rasai di kamichi kai berapa atau durasi yalu so chisi dia buat kamanda asra hadi atun chisi kai palo hingga dia dapat masukkan kehidupan dia nuestra madre tierra. De acá y empezando, creo que han dado una lucha importante por los recursos naturales. Las últimas noticias que había aprendido era la lucha que ustedes hacían por la defensa de un área, Santurbán tal vez, que ha sido bastante complicado por el tema ambiental, tal vez la afectación desde el punto de vista minero, y es lo que siempre se ha hecho en los pueblos indígenas, defender nuestros territorios, pero entendiendo que la tierra es nuestra madre, nosotros somos hijos de ella. ¿Por qué o dónde, digamos, se ejerce el tema de la dignidad multicultural y la soberanía? ¿Dónde empezaría a ejercerse ello? Colombia tiene no menos de 105 formas distintas de ver el mundo, y voy a empezar allí. Digamos que todo lo que voy a conversar aquí voy a llevarlo desde el punto de vista colectivo, no desde el punto de vista individual, porque para nosotros es el principio de la colectividad lo que nos tiene vivos.
si se tomara desde el punto de vista de la individualidad, seguramente fuésemos historia, dado que después del encuentro con el mundo europeo, nuestros pueblos han sido altamente exterminados, masacrados y demás, y eso ustedes ya lo saben de sobra. La cultura de la que nosotros somos parte, nosotros somos incaicos, de la nacionalidad inca. Para los años 1492 tenía una población de cerca de 36 millones de personas, y de esos 36 millones de personas, a la fecha, estamos cerca de 7 millones en todo ese territorio ancestral. Y de esos 7 millones de personas incaicas, en Colombia estamos alrededor de 28.000, y esos 28.000 estamos presentes en 4 departamentos en el sur del país, básicamente en lo que corresponde a Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño. La comunidad a la que hago parte, que está en el departamento de Nariño, tiene una población de 3.600 personas, 951 familias y un territorio de 22.283 hectáreas. Está localizada en la zona de cordillera de los Andes, entre lo que es el encuentro en los departamentos de Putumayo, básicamente Valle de Sibundoy, Putumayo, la parte de Santa Rosa, Cauca, que es la Baja Botacaucana, y la parte de lo que es Tablón de Gómez en el departamento de Nariño. En esos 3 departamentos es donde más adelante verán el desarrollo de nuestra historia. En Colombia, decía entonces, existen 105, más de 102, 105 formas distintas de ver el mundo desde el punto de vista colectivo, puesto que son 102 pueblos indígenas, somos 102 pueblos indígenas. Está también la mirada del pueblo afro, está la mirada del pueblo rum y está la mirada de la sociedad mayoritaria. De modo que tendríamos 105 formas distintas de ver el mundo, de resolver nuestros problemas, nuestras dinámicas, nuestras concepciones de vida, nuestra cosmología, nuestra cosmogonía, nuestros principios, maneras de entender a Dios, lo que quieran. Y creo que aquí apenas medio vamos a esbozar un poco una de esas historias. Entonces, nosotros en el tema nuestro, desde el punto de vista de lo que es la cultura andina, vamos a recordar parte de esa nuestra historia. Y voy a empezar un poco por esta imagen, va a ser un poco un juego de imágenes. A propósito de que hoy muchos indígenas nos dicen ¿por qué nosotros todavía aceptamos el bautizo, las confirmaciones, las primeras comuniones en las actuales circunstancias, cuando la religión católica ha sido una de las que más ha ayudado al exterminio de los pueblos, ¿no? Y bueno, eso puede ser así. También ha sido la educación, también ha sido los modelos económicos, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que nosotros queremos y creemos es que hay que vivir desde el respeto en la diversidad. ¿Y dónde se empieza a ejercer esa dignidad, esa multiculturalidad, esa soberanía? Yo creo y nosotros creemos que esa dignidad primero está ejerciéndose en nosotros, en nuestra esencia, en lo que somos nosotros como personas. En el caso nuestro, en lo que somos como pueblos, en los valores que tenemos, en la sabiduría y en la inteligencia que hay dentro de lo que es mi esencia. El primer territorio es mi ser, es lo que yo estoy portando, es todo ese universo que hay allí dentro de ese mundo, si se quiere, material, físico, que está aquí hablando, que está allí sentado, o que se moviliza en cualquier espacio-tiempo en el que se encuentra. Y lo que haga en ese espacio, en ese territorio, se verá también reflejado
en el relacionamiento con el colectivo, con el resto de seres también, puesto que nosotros, el relacionamiento no solamente está dado para con el resto de seres humanos, de personas, y del entendimiento con el resto de seres humanos y de personas también, sino con el resto de seres como las plantas, los animales, los páramos, las piedras. Ellos también son seres vivos, ellos también tienen espíritu y ellos también tienen voz, y también se les puede escuchar cuando uno desarrolla habilidades para escuchar a las plantas sagradas, a los espíritus, a las montañas, y todos juntos formamos una sola familia. De modo que cuando uno corta un árbol, si tiene esa sensibilidad, siente también el dolor, como si usted estuviera metiendo una puñalada en un ser vivo, hombre o mujer a su alrededor. O si usted bombardea un territorio, igual la tierra llora, la tierra grita, también se molesta, también llama la atención, y eso ha sido culturalmente enseñado así a nosotros, y así ha sido transmitido. Así también nuestro cuerpo, igual, si no respeto mi esencia, mi ser, si violento mi existencia misma, asimismo también me puedo destruir, y destruyo lo que existe también dentro de mi personalidad. Entonces, creemos nosotros que ese respeto hoy entre la diversidad se vuelve tan importante, porque el no respetarnos también ha generado conflicto, ha sido parte de la guerra. Ese conflicto tan fuerte que se lleva en el país es muchas veces también por eso. Siempre buscamos como a veces imponernos sobre los otros, sobre el más fuerte, sobre el más débil. No respetamos lo que piensan los otros, sus valores, sus tradiciones, y más en este país en el que, como digo, si han estado más de 102 pueblos indígenas, si aún viven 102 pueblos indígenas, hace 500 años atrás habían más pueblos que en definitiva se han perdido, han desaparecido. Y hoy también constantemente se violenta esa dignidad, esa multiculturalidad, esa soberanía. Se violenta para con nuestros territorios, se violenta incluso con nuestros derechos, se discrimina. La sociedad mayoritaria en Colombia aún es altamente, discrimina a muchos de nosotros. Diríamos que las universidades son los espacios donde se discrimina. Esta universidad nos ha discriminado. De hecho, estar presentes aquí hoy, que estemos presentes como pueblos aquí estudiando, es parte de haber ganado una tutela para que estuviésemos presentes aquí. No fue porque la universidad tenía voluntad tal vez política o tenía los espacios abiertos para que estuviésemos aquí. Como pueblos, cuando constitucionalmente se establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El artículo 7º como principio constitucional en la Carta del 91 se establece ello, pero en la práctica, aún 20 años después, 20 y tantos años más acá, pues todavía seguimos viviendo eso. Es decir, que hay mucho por hacer en esa construcción social. Y entonces cuando miramos esos relacionamientos y esos valores, cómo están también el tema de las mujeres, y cómo ese relacionamiento de las mujeres, de los jóvenes, de los niños para la vida con el territorio se vuelve cada vez más importante. Y es también un poco conocer más lo que tenemos dentro de esos territorios. Creo que a veces en el caso de nuestro país, quizá muchos de nosotros no conocemos lo que tenemos en Colombia. También nosotros mismos como pueblos, en muchos casos, hemos descuidado por distraernos también con todo lo que aprendemos del contexto social externo. Y entonces no valoramos lo que nosotros mismos tenemos. Pero también es enseñar qué es lo que nosotros portamos a sí mismo como valores, ¿no? Tenemos unos valores
el idioma es un valor también, pero también el vestido propio, que refleja la manera de ser nuestra. El caso nuestro, la cusma, por ejemplo, lo que llevo yo aquí, mi cusma, que milenariamente nos ha acompañado, antes hecha de lana de oveja en algunas partes, en otras hecha de lana de alpaca, de llama, en la zona andina. Bueno, y hoy llega hasta nosotros, hoy ya se hace de materiales, llaman sintéticos, ¿verdad? Entonces también se hace de ello, pero aún la llevamos, esa es la parte de nuestra esencia. Y mucha gente nuestra ha aprendido también a no valorar lo que se tiene. Eso es también una de las dificultades que tenemos. Pero hoy parte de fortalecer nuestra dignidad como seres humanos, entonces nos vamos es como hacia ese tema, y todo aprendido y transmitido en lo que son nuestros mayores. Para nosotros los mayores, los abuelos, recobran ese valor tan importante para mantenernos vivos, independientemente de si vamos hacia el mundo externo, en el mismo contexto de nación en Colombia o en el nivel internacional. No tenemos que olvidar la voz de nuestros abuelos. Me regala la siguiente. De todas maneras, entonces, en ese, digamos que hay en todo el tiempo que llevamos, pues hay un desconocimiento de lo que son nuestros valores. También se quiere imponer desde afuera todo lo que ha sido la vida misma de la sociedad mayoritaria, pero en estos últimos, digamos, tiempos, lo que se está volviendo es como a revitalizar, a reverberar ese pensamiento que hace que los pueblos fundamenten más su soberanía, que toca también el tema de autonomía. Es decir, si no fortalecemos nuestra soberanía, nuestra autonomía dentro de nuestro territorio, tampoco hay nada. Y los pueblos indígenas se constituyen en la base de esa soberanía, de esa autonomía, de una nación, de un pueblo, para el caso nuestro, de nuestras yactas, de lo que es nuestra nación incaica, que en muchos casos la tenemos que llevar solo en la mente, en la espiritualidad, en lo que nosotros pensamos, en el pensamiento trascendental, porque en la práctica nos han fraccionado. Si luego vemos el siguiente, en la historia, vemos cómo se va construyendo esa cultura andina, en esa diversidad, vamos viendo que se van montando todos unos traslapes, se van mostrando cómo se ha ido construyendo esos territorios nación de hoy, montados sobre lo que ha sido nuestro territorio. Y pueden ustedes mirar allí el pueblo nuestro, esos 36 millones de personas antes de 1500 vivió en ese territorio, 4 partes del mundo, teniendo un centro que era Cusco. Seguramente han escuchado hablar ustedes, han ido tal vez también allá, han estado, han visitado Machu Picchu, Tiahuanaco, centros históricos de todo ello que queda para estos tiempos, pero básicamente para nuestra nación el centro es Cusco, la capital de ese momento, de donde como parte de lo que es el ombligo de ese mundo, se van hacia esas 4 partes del territorio: Chinchaysuyu, Cuntinsuyu, Antinsuyu, Collasuyu. Nosotros, en el caso de Colombia, estamos en el área geográfica de esa nación, Chinchaysuyu. Eso no se ha perdido, todo el trabajo nuestro lo seguimos haciendo en el marco de ese territorio. Es como lo que en Bolivia se habla del estar y no estar, entre no estando nos vamos a lo que nosotros somos en nuestra esencia, estando tenemos que obedecer lo que se ha construido ahora en el marco de lo que ha sido construir sociedad en América Latina. Entonces todo ese territorio ahora en ese plano es apenas donde quedamos viviendo de nuestro pueblo, de nuestra yacta, de nuestra nación, cerca de los 7 millones de personas, con ese idioma oficial, el Inga, conocemos en algunas partes, en otras partes se conoce como Quichua, en otras se dice Quechua, pero de todas maneras esa lengua que tenemos, que aquí hablamos, que la comunicamos, si la entendemos aquí, cuando nos vamos a Ecuador,
y nos encontramos con nuestros hermanos allá, entendemos ello. Si nos vamos a Bolivia ocurre lo mismo, si estamos en Perú también, si vamos a parte de Argentina donde también hay una comunidad importante de quechua hablantes, nos comprendemos. A veces se dificulta un poco cuando estamos en la parte ya baja de lo que es el norte de Chile, un poco porque estas comunidades, por estar más cerca con los aymara, entonces se vuelve más rico en temas de vocabulario y a veces allí se dificulta un poco comprender, pero si entendemos aquí el Inga, podemos fácilmente entender también allá nuestro idioma. Entonces, podemos decir que en ese territorio pues hay unos límites que van desde un punto determinado, como está en la parte del mapa, hoy digamos geográficamente mirando desde la parte de latitud norte, que está en el departamento de Nariño, donde nosotros hemos construido historia, y en la parte de latitud sur, la región del Maule en Chile, ¿no? Todo eso es lo que ha sido ese territorio. Allí estamos aún, el pensamiento andino sigue manteniéndose allí y es desde donde hoy pues hacia el mundo se está proyectando una forma de ver la vida relacionada con lo que se dice los derechos de la madre tierra, en algunos casos, en otros casos los derechos fundamentales de la madre tierra también. No solamente los seres humanos tenemos derechos, también la tierra tiene derechos y hay necesidad de protegerla. Aquí está la parte ya de lo que sería en Colombia, donde está ese pensamiento ancestral, ese pensamiento milenario, un poco ya la parte última de lo que es la frontera de esa gran nación, y que de alguna manera también tenemos que seguir cuidando, ¿no? Esa riqueza cultural, esos valores culturales, esos territorios hay que cuidarlos. En muchos territorios, como el caso de Santurbán, ya no están los pueblos indígenas, ya no hacen presencia allí, están otros grupos humanos, pero todos los que estamos aquí dependemos, por ejemplo, del agua. Creo que ninguno de ustedes que está sentado aquí toma gasolina y hace sopa con gasolina y prepara sus alimentos con gasolina, su tinto, su desayuno. Todos dependemos del agua. Tampoco he visto que aún aquí haya gente que vaya con una bomba de oxígeno, introduciéndose a su organismo oxígeno con ello. Los árboles producen el oxígeno que nosotros necesitamos y la responsabilidad de todos nosotros es cuidar ese recurso entonces. Pero eso muchas veces no lo vemos. El mundo económico, el mundo capitalista no nos enseña a ver ese tipo de cosas, porque para el mundo capitalista lo primero que tiene que resultar de allí es el tema del dinero. Si no hay dinero, no hay para qué cuidar un árbol, tampoco vale la pena cuidar el bosque, tampoco vale la pena cuidar la selva, las montañas, los páramos. Vale la pena más bien destruir, sacar todo lo que hay allí, hacer transformaciones de todos esos ambientes. Entonces es muy importante que esos territorios que antes eran nuestros, pero que ahora ocupan otras sociedades, las cuiden, porque está prestado para los hijos que vienen más atrás. Si nosotros muchas veces decimos, queremos dejarle a nuestros hijos lo mejor para la vida, pero ¿será que lo mejor para la vida es dejarles un territorio sin agua? ¿Será que convertido en un desierto nuestros hijos van a vivir mejor allí? ¿Será que esos cambios climáticos tan fuertes que se están dando, eso va a garantizar la dignidad de nuestros seres queridos más allá? ¿Será que eso va a garantizar la soberanía de los pueblos? ¿Será que eso sí va a respetar esa multiculturalidad? Porque lo que se ve todos los días es que va a generar más enfrentamientos. Cada vez más se aproximan más enfrentamientos por el agua, cada vez más a los pueblos indígenas se los trata incluso de terroristas, de ser aliados de la guerrilla, de ser aliados del narcotráfico, de ser terratenientes en algunos casos, de estar ubicados en zonas en las cuales están haciendo estorbo para el desarrollo. Pero nosotros hemos dicho que de eso no se trata de que somos defensores de esos recursos. Alguien tiene que defender esos recursos que son para la humanidad y que prestan un servicio para la humanidad, y al contrario tendrían que ayudarse desde la academia, desde muchos puntos de vista, a que ello pudiera avanzar un poco mejor en la preservación de esos territorios, ¿no? En esa historia, aún hoy el fundamento de nuestra lucha es porque existe una organización administrativa
y de control amplio, ¿no?, para ese espacio geográfico que se ha mirado allí del Tahuantinsuyo, de lo que se diría también de ese Abya Yala. Pero yéndonos a nuestra historia, nosotros también en esa historia hemos tenido a nuestro Inca como el jefe máximo, como si fuese el presidente de la República, las personas que ayudan a controlar ese territorio, en las denominaciones que se les ha dado a esa dentro de nuestra cultura. Existe también ese orden de lo que tiene que ver con las noblezas, de transmisiones de poder, de privilegio también. Algunas culturas aún las mantienen vivas, otras han hecho sus transformaciones. En el caso colombiano hay pueblos en los que aún se habla de las autoridades netamente tradicionales, que serían las autoridades propias que irían a tocar estos temas. Hay otras que ya son aprendidas y protegidas del punto normativo y con otras denominaciones, por ejemplo, gobernador indígena, cabildos indígenas, que básicamente van tocando lo que sería la ley 89 de 1890 para el caso colombiano. Una ley que se hizo en su tiempo para los salvajes que se vayan reduciendo a la vida civilizada, que tenían que ser gobernados por esas autoridades, de modo que a estas alturas pues llevaríamos más de 100 años en ese marco, y esas serían las autoridades que se tienen en la mayor parte de lo que son los pueblos andinos. Básicamente el tema de mantener estos elementos más propios se encuentran en la parte de Amazonía, en los pueblos que están más en la parte de selva, donde menos ha llegado, digamos, de alguna manera toda esa civilización que ha ido destruyendo, que ha ido devorando a su paso lo que han sido nuestros territorios. Todo el fundamento pues, de ese territorio, de la vida de nuestros territorios ha estado en el marco de lo que es lo colectivo, que el principio de trabajar lo colectivo es el encuentro, el abrazo, la familiaridad, la hermandad que mantenemos con nuestra tierra, con el territorio. Ese territorio que se le daba a cada una de las familias, nadie podía estar sin tierra. Todo dentro de lo que ha sido nuestra nación se garantizaba la tenencia de la tierra desde el punto de vista colectivo a todos los que vivían allí. Por eso no se permitía que hayan perezosos, por eso no se permitía que haya mendicidad como la que conocemos hoy en nuestra nación. Se buscaba que toda la gente tenga lo básico mínimamente para que pueda vivir en esa dignidad como personas. También el tema del ganado, de los animales, de la res, era muy importante para nosotros en esa historia, y todo ello se contabilizaba, la tenencia de esos bienes en lo que han sido los quipus, que era como el sistema matemático que se desarrolló en el mundo andino, que aún hoy también es incomprensible. Incluso a nosotros no ha llegado muchas de las noticias sobre ese conocimiento matemático que permitió el desarrollo de todo lo que ha sido la arquitectura andina, todo lo que ha sido la domesticación de plantas, de semillas, para poder hoy conocer muchas de las que hoy tenemos, como la papa, el maíz, muchos cereales de la zona andina, muy ricos desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? Y recuerden que en la Primera Guerra Mundial, desde estas zonas se llevó gran parte de los alimentos a los europeos, y que fue parte de lo que nosotros en nuestro mundo se ha podido domesticar, se puede tener hasta y hoy se nos quiere robar también, ¿no? Porque hoy ya se dice que nosotros no somos dueños de nada de ello, sino que a través de nueva normatividad lo que se quiere es que esos sean dueños las transnacionales, los dueños de grandes capitales económicos y demás situaciones. Pero en ese marco entonces pudimos nosotros trabajar siempre y cuando había el trabajo colectivo, AINI, la Mita, la Minca, todo lo que es hoy conocemos nosotros como el Divichidu, la Minga, el trabajo, el cambiamano, todo ello. En la zona andina eso es muy fuerte, y sobre todo en nuestra cultura, que es básicamente dentro de nuestro pueblo, donde se ha desarrollado esa línea de trabajo colectivo. El tema organizativo, político, administrativo,
desde el punto de vista desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Para nosotros el ayllu en temas colectivos, como diríamos nosotros hoy acá, el tema de una comunidad pequeña, un barrio, una vereda. En el caso nuestro, el ayllu es una familia que es relacionada por sangre, lo que diríamos hoy el papá, los tíos, los primos, los abuelos, constituyen una sola familia, pero tienen una organización básica social que permite hacer todo el relacionamiento que se tendría también a nivel de todos los 36 millones de incaicos. Ese mismo organización que se tiene en ese estado grande también se mantiene en esa familia pequeña, porque ahí se empieza a conocer todo el tema administrativo, desde allí se desarrolla todo el contexto social, que luego se va llevando a un poco más amplio al tema del yacta. Hoy aplicaría para el caso del tema territorial, por decir los municipios territorialmente y lo que se administra dentro de un municipio. Para nosotros es un poco llegado a ese tema de comunidad un poco más grande, relacionada con muchas más yactas, más familias. Y finalmente el suyu, que va a comprender la parte de todo un pueblo, toda una nación, que es lo que nosotros hoy diríamos para el caso de lo que es Colombia, con esa diversidad. La nación inca tuvo también eso, la unidad no era solamente un pueblo en ese momento, era la unidad de más de 12 pueblos distintos, donde se respetaban sus distintos idiomas, su distinta sabiduría, y localizados también en distintos puntos geográficos de toda esa nación. Eso tenía unos principios que se fundamentaron, que hasta hoy han llegado incluso, ¿no? Los principios de Manasisai, Manayuyay, Manaquillay, Ayicay, Suma Causay. Le dicen eso en lengua traducida, una aproximación al castellano, está llevada a los principios de no robar, no mentir, no ser perezosos, ser dignos, bien vivir. Pero esa es una conexión desde el punto de vista más espiritual, de una conexión que va con, digamos, con el corazón de nuestra Madre Tierra, pero con el universo también, con las estrellas, con Mayu, ese mundo estelar que uno observa, que es un río sagrado. Ese es el mundo que nosotros, digamos, de alguna manera también esperanzamos en que sigue nuestra vida, porque por eso nosotros no morimos y nos vamos al cielo o nos vamos al infierno, sino que solamente damos un paso más, ¿no? Y es por eso tan delicado cuando en los pueblos indígenas se asesina a un dirigente, se le quita la vida a un dirigente, pues mucho más grave también se quita la vida a un pueblo. Hay pueblos aquí en Colombia que apenas tienen hoy 1, 2, 3 personas, de modo que mueren esas 1, 2 o 3 personas y se acaba un pueblo, ya es parte de esa historia. Por eso la Corte Constitucional ha dicho que aquí en Colombia hay 37 pueblos indígenas en vía de extinción física, cultural, si se quiere espiritual. El sistema penal en Colombia permite eso, ¿no? Es normal que dentro de la sociedad mayoritaria, digamos, o de lo que es la sociedad colombiana, 46 millones de colombianos creo que somos ahora, dentro de 46 millones de colombianos que se le quite la vida a 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000 personas, pues eso es normal, no pasa nada tal vez, ¿verdad? Por eso la gente que mata, toda esa gente también judicialmente están sancionados o castigados o como se diga, 4, 5, 8 años máximo y la parte económica, y resuelven su problema desde el punto de vista penal. Pero para nosotros, con una persona que maten en nuestra cultura es altamente delicado, porque apenas somos 1000 personas y eso, con que se pierda un ser humano allí, eso marca la vida cultural y de existencia de un pueblo. Entonces, esa cosmogonía, volviendo al tema, tiene unos principios que se liga a la parte espiritual. En el mundo andino para nosotros es muy importante el águila, el puma, la serpiente, que representan todo un mundo de existencia y de sabiduría. Es en el marco de esas fuerzas que se han desarrollado todo lo que hasta hoy podemos mantener de alguna manera, ¿no? Que
de alguna forma hoy se mantiene para el turismo, pero que son sitios sagrados. Machu Picchu, por ejemplo, es uno de los sitios que hoy se conoce desde el punto de vista del turismo, pero para nosotros es un tema de lo sagrado, de los avances más importantes que hay allí, Cusco y Tiahuanaco, y que se desarrollan en el marco de lo que es esa concepción de vida. La serpiente indica todo lo que es el agua, el agua que hoy la humanidad va a generar conflicto por el agua. Para nosotros el agua ha estado siempre desde el punto de vista sagrado, de la protección, del cuidado y de la vida de nuestros pueblos, de la pervivencia de nuestros pueblos, ¿no? Todo lo que es el águila es la fuerza que nos permite ver el mundo, es saber aprender a volar, pero también es aprender a tener fuerza conjunta con el puma y poder andar con toda esa sabiduría y movernos en todos los espacios y tiempos que hemos tenido que trascender. Ahí están los principios, recordando especialmente el tema de summa causai. A uno le dicen viva, es bien vivir donde usted esté, no haga daño, no destruya, no se destruya a sí mismo, no destruya su entorno, si se quiere respete, sepa que lo que está a su alrededor merece el máximo respeto también, para que usted pueda estar de alguna manera andando su camino. Cada uno de nosotros es como un hilo en el tejido de la vida, es como un hilo, un color, juntos se van haciendo varios colores, pero hay muchos colores que de repente nuestros ojos no han alcanzado aún a observar. Seguramente solamente se puedan ver es desde el punto de vista de lo que se dirían los ojos del alma, tal vez los ojos de la espiritualidad. Tal vez desde allí pueda entenderse como los hilos que cada uno de los seres está caminando. Cuando no se camina muy bien en esos hilos, entonces generamos todas las distintas dificultades que tenemos, que sufrimos, que vivimos, y que es un poco lo que los abuelos le dicen a uno, que no debe romper, no debe violentar, porque cuando usted violenta eso, entonces se desequilibra, ya no hay esa armonía, y lo que se busca es que haya esa armonía con el territorio. Muy bien, pero entonces todo eso, digamos, lo que les he estado comentando es un poco lo que para nuestro caso ha llegado también desde lo que ha sido nuestra sociedad, un poco lo que han escrito quienes han pasado en esa historia, ¿no? No quiero decir también aquí que la historia nuestra fuera perfecta como sociedad humana. Seguro ha tenido muchas dificultades para llegar a lo que llegó a ser. Pero yo creo hoy que lo más importante es que estamos vivos. Se nos ha perseguido tanto, se nos ha violentado tanto, que seguramente no se quisiera para muchos sectores de la sociedad actual que nosotros estemos allí, pero estamos, y hoy creo que lo más importante es que desde ese estar podamos construir una nueva historia que nos va a llevar a entender más es el tema de lo simbólico, de lo que es como el ombligo del mundo. Los abuelos hasta hoy, pero era un poco más fuerte hace unos 30 años atrás, 50 años atrás,